Flor, ¿tengo que hablar en algún micrófono en particular? A la cámara. ¿Qué micrófono chiquito? ¿Tiene buen sonido? Vos sabés que se está grabando la clase, ¿no, Pepe? ¿Qué hago? ¿Arranco? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Emanuel. Bueno, arrancamos. La charla de hoy, sí, la charla de hoy son las medidas higiénico-dietéticas en pacientes diabéticos tipo 2. Es un tema que parece bastante sencillo, pero es muy extenso. Es algo que vemos todos los días. Técnicamente las medidas higiénico-dietéticas todos las conocemos, son sencillas, pero así como tiene una cuestión muy simple, también tiene mucha complejidad. Todos sabemos básicamente que para mejorar ciertas condiciones analíticas y clínicas de los pacientes diabéticos, siempre se recomienda el ejercicio, las medidas higiénico-dietéticas con respecto a la nutrición, la toma de medicación, disminuir los factores de riesgo cardiovascular, son cosas que más o menos conocemos. Y la dinámica más o menos, la dinámica metabólica del diabético tipo 2 y las medidas higiénico-dietéticas y demás es bastante sencilla. Sabemos que si entran 2 calorías y sale una, uno va a terminar aumentando de peso. Si entra una y sale una, se mantiene. Y si entra una y salen 2, uno va a bajar de peso. Son cuestiones bastante sencillas. Pero tiene bastante complejidad en el sentido que estos pacientes tienen muchos factores de riesgo cardiovascular que hay que tratar de manera multidisciplinaria, que hay que abarcarlos a todos, que hay objetivos analíticos de hemoglobina glicosilada, de LDL, de HDL, de glucemias postprandiales, y obviamente también objetivos de tensión arterial. O sea, es una cuestión sencilla, pero bastante compleja. Hay conteos de carbohidratos, o sea que las medidas higiénico-dietéticas que uno por lo general siempre recomienda, camine media hora por día, coma más fruta, más verdura, deje los embutidos, no viva choripán todos los días. Esas cuestiones uno lo sabe, pero es más complejo. Obviamente dentro de la literatura está lleno de esto, está súper estudiado, hay guías canadienses, americanas, europeas, de diabetes, de endocrinología, de medicina familiar, la Task Force, hay un montón de bibliografía. La idea es hacerlo un poquito bastante resumido, para tener una idea nosotros como clínicos en el ambulatorio, ¿sí? Con respecto al dentro de las medidas higiénico-dietéticas vamos a hablar de 2 cuestiones que son el manejo glucémico y el manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Está la cruz en la terapia farmacológica, pues no vamos a hablar de eso ahora, esos son otras clases. Y sí vamos a hablar de las intervenciones en el estilo de vida. La definición de diabetes más o menos todos la conocemos, para repasarlo un poquito, según la A, es una glicosilada mayor o igual a 6,5. Esto cambia igual en algunos estudios que se han hecho para medidas higiénico-dietéticas, de hecho, cambian algunos valores de glicosilada y demás, pero básicamente uno de los criterios diagnósticos es ese. Bueno, glucosa plasmática a las 2 horas de la prueba de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200, o síntomas de catabolismo y una plasmática al azar mayor o igual a 200. Existen algunas diferencias entre diabéticos tipo 1 y tipo 2, pero las medidas higiénico-dietéticas básicamente se aplican a ambos, ¿sí? Pero hay que ser un poco más estricto con los diabéticos tipo 1, porque tienen ya glucemias desde muy temprano, tienen objetivos generales de laboratorio y de tensión arterial y manejo de factores de riesgo cardiovascular mucho más bajos, hay un umbral más bajito, pero la idea es hablar un poco de lo que es diabetes tipo 2. Dentro del manejo glucémico existen las consideraciones nutricionales. Todos sabemos que la dieta es uno de los aspectos más importantes para el tratamiento de la diabetes.
Y como les decía al principio, uno maneja más o menos qué tiene que comer el paciente, que camine media hora, 3 veces por semana, pero realmente es un tema que se maneja mucho más desde el punto de vista nutricional, con los médicos nutricionistas y los licenciados en nutrición. No tenemos un verdadero manejo y conocimiento sobre esto. Sí manejamos mucho mejor los fármacos, ¿no? Obviamente los pacientes diabéticos más complejos que utilizan nuevos antidiabéticos orales y demás, los maneja más el endocrinólogo, pero nosotros también podemos llegar a manejar. Los objetivos de la terapia nutricional es lo que se llama el ABC, el control de la diabetes, que es el control de la hemoglobina glicosilada, de la presión arterial y el colesterol LDL. Se sabe que la normoglucemia permite equilibrar la ingesta de alimentos con la actividad física y los medicamentos o la insulina. Se tienen que lograr objetivos óptimos de presión arterial y de lípidos, esto dicen todas las guías de diabetes, de la AJA, de la ADA, es algo que ya conocemos, del paciente metabólico. Hay que proporcionar calorías adecuadas para mantener un peso corporal saludable y deseable, si requiere pérdida de peso primero y luego el mantenimiento. Y obviamente manejar los factores de riesgo y prevenir todas las complicaciones macro y microvasculares, agudas y crónicas de la diabetes. Esto siempre personalizándolo con el paciente. No es lo mismo un taxista de 50 años con 3 stents que un señor de 65 que fue deportista y que no tuvo ningún evento cardiovascular, por ejemplo. ¿Sí? Así que siempre hay que personalizarlo con el paciente. Existe algo que se llama la terapia de nutrición médica, que es una receta nutricional que está diseñada para los pacientes con diabetes en función de cuestiones personales y de estilo de vida. Hay distintos ensayos que han comparado la atención habitual, que es la consulta inicial sobre el estilo de vida, como un seguimiento poco frecuente, que al menos en mi experiencia acá es más o menos el paciente que tenemos, que viene cada tanto al control, que no tiene tantos valores de glucemia tan elevados, más o menos tiene un control. Y se ha demostrado que disminuyen la hemoglobina glicosilada en 2% en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 recién diagnosticados. Esta terapia de nutrición médica considera 5 aspectos importantes que son el control de peso y la actividad física, la ingesta calórica que tiene que estar equilibrada con el gasto calórico a través del ejercicio, evaluar el tipo de ingesta que va a tener, el tipo de nutriente y la cantidad durante la dieta, qué contenido nutricional tienen esos alimentos, obviamente el horario de comida se refrigerio, que aunque parezca algo sencillo, modifica bastante. Dentro de esta terapia de nutrición médica, primero se tiene que hacer una evaluación del peso y de las calorías, estimando el índice de masa corporal con cualquiera de las fórmulas que ya conocemos o calculadoras, y hay que estimar una ingesta calórica que tiene distintas fórmulas. Una, por ejemplo, que es la que le pongo ahí, que es del UpToDate, donde se toma en cuenta el sexo, la edad y, bueno, y el peso y la altura, ¿sí? Lo importante es que en los pacientes diabéticos distintos estudios siempre han evaluado medidas intensivas en los cambios higiénicos y dietéticos para bajar de peso y qué resultado ha dado en los valores analíticos en general de la hemoglobina glicosilada, de la glucemia en ayunas, de un montón de cuestiones, de la presión arterial y demás, según el descenso de peso. Un objetivo es, para aquellos pacientes que tienen que bajar de peso, para calcularlo, se sabe que se puede bajar de peso de 1 a 2 libras por semana, que equivale, 1 kilogramo equivale a 2 libras y 20, se tienen que restar de 500 a 1000 calorías de las que se consumen diariamente para mantener el peso. Con la formulita que está acá a la izquierda, uno calcula las calorías que necesita el paciente para mantener el peso, y si quiere bajar de 1 a 2 libras por semana, hay que restarle a ese valor de 500 a 1000 calorías diarias. Y se sabe que inducir la pérdida de peso en los pacientes con diabetes tipo 2 ha tenido resultados beneficiosos en aquellos que son obesos y con sobrepeso. Bien. La mejora del control glucémico que se da por el descenso de peso modifica, corrige un poco las dos cuestiones principales que se dan en la cuestión metabólica de la diabetes, que son la diabetes tipo 2, ¿no? Que son la resistencia a la insulina y la secreción alterada de insulina. Como les decía, hay bastantes estudios sobre eso.
Si nosotros tenemos el paciente que es diabético, calculamos el índice de masa corporal, y sabemos que es obeso o que tiene sobrepeso, podemos calcular el objetivo de la pérdida de peso como una medida higiénico-dietética inicial en ese paciente, o complementaria, si ya está con fármacos y demás, de perder un 5 o un 10% del peso corporal inicial y acumular por lo menos 30 minutos de actividad física la mayor parte de la semana, de los días de la semana. Esto se sabe que modifica de manera beneficiosa y duradera, que eso es importante también, los valores de glucemia, de lípidos y de la hipertensión. Hay un estudio que es bastante importante, que lo nombra bastante, mucha bibliografía, que es el estudio Look Ahead. Era un ensayo aleatorizado donde se hacía una intervención intensiva en el estilo de vida, después se la voy a comentar más adelante, que a veces es una pérdida de peso significativa, restricción calórica, son distintas medidas intensivas en el estilo de vida para aumentar la actividad física y bajar la ingesta calórica frente a los pacientes que tenían la educación estándar, que es más o menos como tenemos nosotros, diabéticos tipo 2, ¿no? Y eso se vio que una pérdida de peso del 8,6% en un año, o sea que inclusive el paciente tiene bastante tiempo para descender de peso, produjo mejoras significativas tanto en la tensión arterial, los controles de glucemia, el colesterol HDL, los triglicéridos, reducciones significativas en la utilización de medicamentos para la presión, para la diabetes, de las estatinas, y mayores reducciones de la hemoglobina glicosilada, y mejoría obviamente del estado físico, mental y de salud general del paciente. Después van a ver más adelante que no modificaba tanto los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Pero tiene algunos sesgos el estudio y algunos confundidos. Hay otro ensayo, este si mal no recuerdo era inglés, un ensayo llamado DIRECT, en aquellos pacientes, eran pacientes diabéticos tipo 2 que no eran tratados con insulina al inicio del estudio, y se vio que la pérdida de peso junto con intervenciones en el estilo de vida produjo una remisión casi en la mitad del diagnóstico de diabetes en comparación con el 4% del grupo control. Y a mayor pérdida de peso, mayor tasa de remisión de la diabetes. Dentro de la modificación de la dieta, esto es algo que manejan por ahí más los nutricionistas, no tanto nosotros, pero forman parte de estas terapias, de estas intervenciones intensivas de los cambios de estilo de vida, es el conteo calórico. Para darles un ejemplo, en este mismo estudio, los objetivos de las calorías y los gramos de grasa ya se habían estipulado según el peso, y se lograron esos objetivos que yo les dije anteriormente. Existe otro tipo de modificación de la dieta que son los sustitutos, nosotros por ahí mucho acá no los utilizamos, que son barras o sopas o batidos que tienen una cierta cantidad calórica y de proteínas y demás, que pueden sustituir a una comida o a un refrigerio para hacer el mantenimiento del peso o también para la reducción. Y también estuvo asociado, al igual que el resto de las medidas higiénico-dietéticas, a la mejoría de la hemoglobina glicosilada, a los controles glucémicos y mejor cumplimiento en todas las terapias intensivas para la reducción de peso. Algo importante en todos los pacientes diabéticos tipo 2 con respecto a la nutrición es que se tienen que tener en cuenta distintas cuestiones. Una es el conteo de carbohidratos junto con el horario de las comidas, que lo que permite evitar son niveles erráticos de glucemia e hipoglucemia en aquellos que utilizan insulina o secretagogos. Y después, como les dije en un principio, el contenido de los macronutrientes, evitar la hipoglucemia, esto se da a veces en el ejercicio, muchas veces, porque no hacen una ingesta calórica adecuada, contando qué tipo de ejercicio van a hacer, durante cuánto tiempo, cuánta insulina se aplicaron, qué cantidad de calorías consumieron antes de hacer el ejercicio, qué tipo de ejercicio realizan, y pueden producir, obviamente, hipoglucemia. Y obviamente el cumplimiento de la dieta. Las recomendaciones en general son que las dietas sean personalizadas, concentradas en la pérdida de peso, aumentar la actividad diaria, promover la ingesta diaria de carbohidratos, no es que no pueden comer carbohidratos, usar cereales integrales, mantener los horarios regulares de las comidas, no saltear comidas, cosas que más o menos sabemos. Tienen que tener una dieta variada. No se sabe bien qué cantidad de carbohidratos tienen que ingerir, pero hay que monitorizarla, porque obviamente los carbohidratos son los que producen el mayor pico glucémico postprandial.
¿sí? Así que es algo que hay que tener en cuenta. Y existen distintos tipos de dietas que han sido estudiadas y que funcionan. Una de las más estudiadas de todas es la mediterránea, al menos en los distintos estudios. Pero hay distintas, no pueden utilizar dietas bajas en carbohidratos, vegetarianas, pero siempre haciendo el conteo calórico y todas las pautas de alimentación que les comentaba antes. Obviamente es más importante, como siempre, la calidad de la grasa y no la cantidad. Tiene que haber un objetivo en la ingesta de proteínas, pero no puede ser menor a 0,8 gramos por kilo. Y tiene que ser más o menos de un 10 a un 20% de la ingesta calórica total. No tiene que ser mayor porque se asoció dietas con mayor cantidad, mayor contenido proteico a un aumento de la albuminuria, un deterioro más rápido de la función renal y mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares. También dentro de la dieta, para mejorar la tensión arterial como otra medida higiénico-dietética, obviamente es la dieta libre de sodio. No utilizar bebidas azucaradas, eso ya lo sabemos. Y algo que por ahí nos puede servir a nosotros en el consultorio, viendo pacientes que empiezan con algunas alteraciones en las glucemias, no necesariamente vienen con una glucemia en ayuno de 300, con síntomas de catabolismo, pero por ahí que está medio border, es ver el tema de las medidas higiénico-dietéticas versus la farmacoterapia. Este es uno de los estudios que evaluó esto y se vio que en aquellos tenían, como yo le dije en un principio, hay algunos estudios que tienen unos valores un poquito más altos de hemoglobina glicosilada como objetivo, pero son varios igual, han demostrado mejorar los outcomes. Si hay una hemoglobina glicosilada igual o mayor a más o menos 7,5, se debería iniciar tratamiento farmacológico. Cuando se hace el diagnóstico, más cambios en el estilo de vida. Si hay contribuyentes claros y modificables para la hiperglucemia, más que nada de alimentación, y el paciente tiene algo de motivación, se puede hacer una prueba de 3 meses en las modificaciones del estilo de vida antes de empezar la farmacoterapia. Y si el paciente tiene valores de hemoglobina glicosilada bastante cerca del objetivo, menores a 7,5, tiene una alta motivación para la dieta, se puede estirar las modificaciones del estilo de vida hasta 6 meses antes de iniciar la farmacoterapia. Algunos pacientes lo controlan, como lo mostré en el estudio anterior, en el direct, casi la mitad de los pacientes retrotrayeron el diagnóstico de diabetes. Bien, hay distintas recomendaciones para estos hábitos higiénico-dietéticos nutricionales, y básicamente, según algunos estudios ingleses, un objetivo razonable de hemoglobina glicosilada es que sea menor o igual a 7, algunos como hasta 6, 6,5 permiten. Ser más permisivo en los pacientes mayores y que tienen más comorbilidades, que hayan tenido antecedentes de hipoglucemia, más que nada en los adultos mayores se ve esto, o que tengan una polifarmacia con mayor riesgo de hipoglucemia, se les puede permitir que consuman un poco más de carbohidratos, que tengan un objetivo de hemoglobina glicosilada un poquito más alto, que tengan una glucemia un poco por arriba del objetivo. Sí se necesita una hemoglobina glicosilada un poco más estricta durante el embarazo, y aquellos pacientes que cumplen el objetivo con mucha motivación, que cumplen los objetivos de la dieta, se le puede medir la hemoglobina glicosilada 2 veces al año, y aquellos ya que tienen factores de riesgo cardiovascular o no cumplen tanto la dieta, hay que medirla un poco más seguido. Básicamente es eso. Después hay fórmulas para el conteo calórico, más que nada son cuestiones que hacen los nutricionistas, que le explican el tema del plato al paciente, el tamaño, le dan opciones de vegetales para calcular las calorías. Es una cuestión que, al menos en principio a mí, me excede un poco y excede a una consulta de 20 minutos. Explicarle todo el cambio de las comidas, qué comer, cuándo, cómo, cuánto de zanahoria, cuánto de pollo, son cuestiones que necesitan por ahí un especialista en nutrición o un poco más de tiempo en la consulta. Con respecto a los manejos de factores de riesgo cardiovascular, es algo que sí hacemos un poquito más, que básicamente son la cesación tabáquica, el control de la presión arterial, bajar los valores del perfil lipídico, la dieta que ya hablamos, el ejercicio y obviamente la pérdida o el mantenimiento del peso.
lo que se vio en un montón de estudios es que aquellos pacientes diabéticos tipo 2 fumadores, la cesación tabáquica daba uno de los mejores resultados en outcome duros como mortalidad, eventos cardiovasculares y demás. Es decir, que el paciente diabético que fuma es 10.000 veces peor que el diabético que no fuma o que tiene glucemia por las nubes. Necesita sí o sí el tema de la cesación tabáquica. Eso uno puede iniciarlo, al menos yo lo hago con las pequeñas y las microintervenciones que siempre hemos estudiado y sabemos cómo hacer, pero también podemos hacer un tratamiento farmacológico, al menos con el adyuvante, iniciando con parches o con chicles, pero a veces ya también requieren medicación y es más complejo, hay que elegir el día de, existen medicaciones como bupropión, la vareniclina, que se va aumentando la dosis, pero al menos con microintervenciones durante todas las consultas uno tendría que ir haciéndolo para el objetivo de cesación tabáquica. Cuando se hace el diagnóstico de los pacientes diabéticos tipo 2, muchos ya tienen uno, por lo menos, o más factores de riesgo de enfermedad macrovascular. Son obesos, hipertensos, lipémicos, y pueden o no serlo fumadores. Y siempre suele haber evidencia ya de aterosclerosis manifiesta cuando han tenido o eventos coronarios, o enfermedad vascular periférica, o tiene un Doppler de vaso del cuello que le pidieron para un control que ya tiene algo de aterosclerosis, aunque no sea significativa, ya empiezan a tener enfermedad macrovascular. Como les dije anteriormente, reducir el peso y aumentar los niveles de actividad permiten controlar el peso del paciente, mejorar la glucemia y disminuir la medicación antidiabética. Al menos en un par de estudios, esto no demostró que con intervenciones intensivas del estilo de vida, no demostró que reduce las complicaciones macrovasculares. Sí mejora el resto, el peso, la hemoglobina glicosilada, la cantidad de medicamentos, pero no las complicaciones macrovasculares, porque eso requiere otras cuestiones, ¿sí? La reducción del peso y el aumento de los niveles de actividad pueden mejorar ciertas cosas, pero no tanto la enfermedad macrovascular. Por lo general se requiere medicación, estatinas, antihipertensivos. Este estudio que yo les comentaba antes, el Luca-Head, eran pacientes tipo 2 con un índice de masa corporal mayor a 25 y lo que se hacía era una intervención intensiva para perder el peso un 10% versus una educación estándar en diabetes. La educación estándar en diabetes era el paciente que iba al consultorio, que se le decía no comas tanto, camina un poquito y no mucho más. Y dentro de las intervenciones, al grupo que se le realizó las intervenciones, para como objetivo bajar un 10% del peso corporal, se hizo restricción calórica, actividad física de intensidad moderada, consejería con psicólogos, nutricionistas, licenciados en nutrición, profesores de coach de ejercicio. Y si no se lograban los objetivos de la pérdida de peso, que era del 10%, ahí se empezaron medicamentos para perder el peso, como el Orlistat. El outcome primario fue la muerte por eventos cardiovasculares, y este estudio demostró que no tenía diferencias significativas. Pero también lo que se vio es que aquellos pacientes del grupo estándar, obviamente como no hacían medidas higiénico-dietéticas con intervenciones intensivas del estilo de vida, tenían la glucemia por las nubes, la presión descontrolada, entonces tenían polifarmacia, tenían mucha medicación para controlar todos los factores de riesgo. Entonces tenían un mayor tratamiento farmacológico en el grupo estándar, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que no hacían la dieta. Y parece que se vio que para controlar un poquito más la enfermedad macrovascular, con la reducción de peso, se necesita perder un 20% del peso, no un 10%. Obviamente es algo bastante complejo de hacer y más que nada de mantenerlo, no era tan sencillo. Pero sin embargo, como ya sabemos, la pérdida de peso y el ejercicio siguen dando como resultado mejoras de la analítica en los pacientes diabéticos, el perfil lipídico, las glucemias, y bajar un poquito la inflamación general que tienen ya de base. Con respecto al control... ¿Cuántas vitaminas quedan? 2 o 3, nada más.
Con respecto al control de la ATA, siempre hay que hacer un tratamiento temprano para bajar la tasa de falla renal y de nefropatía, la progresión de la enfermedad y la retinopatía diabética. Una de las recomendaciones que hay dice es que hay que medir en cada visita obviamente la TA de los pacientes y se recomienda tratamiento en el caso de que tengan una sistólica para lograr una sistólica menor a 140 y una sistólica menor a 90. Si los pacientes tienen ya riesgo de enfermedad cardiovascular, hay que ser un poquito más agresivos, como siempre dice la AJA, por ejemplo, y tener niveles de 130-80 de TA. La AJA, por ejemplo, de las recomendaciones del 2017, da como objetivo de TA en los pacientes diabéticos una TA menor a 130-80. Con respecto a la reducción de los lípidos, sí se necesita también medicación por lo general, y la mayoría de los pacientes tienen dislipemia al diagnóstico de diabetes, y hay que hacer ahí un perfil lipídico. Después, si son menores de 40 años, hay que hacerlo cada 5 años y con mayor frecuencia si tienen 40 años o más. Siempre hay que hacer las intervenciones del estilo de vida, y el inicio de las estatinas se basa en el riesgo cardiovascular más que controlar valores de LDL. Siempre están las calculadoras del índice de riesgo cardiovascular, las guías de la AJA, y en base a esos factores de riesgo cardiovascular, uno está habilitado para iniciar las estatinas. Bueno, si existe enfermedad cardiovascular manifiesta, clínica, hay que hacer terapia con estatinas, sí o sí, pese a las intervenciones para los cambios del estilo de vida, para mantener los lípidos en valores normales inicialmente. Obviamente hay que estimar el riesgo cardiovascular con las calculadoras de la AJA, al menos que son las que más usamos, para guiar el uso de esas estatinas. Por lo general siempre sean a mayores de 40 años, y en aquellos menores de 40 años se puede considerar las estatinas, además de la intervención del estilo de vida, si tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular. Con respecto al ejercicio, mejora el control glucémico, mantiene el peso, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, la mortalidad general, esto también está recontraestudiado, es algo que ya sabemos. Y algo significativo es que baja los niveles de glicosilada de 0,5 más o menos a 0,7 puntos. Lo importante de esto me parece para nosotros por ahí en el consultorio es más que nada estos puntos. Hay que evitar el ejercicio repentino en aquellos sujetos que son sedentarios, porque eso puede precipitar un evento coronario. Siempre hacer un electrocardiograma, un examen físico, en reposo obviamente, a los pacientes mayores de 50 años diabéticos antes de mandarlo a hacer ejercicio. No hay datos que respalden de manera rutinaria el realizar pruebas de esfuerzo si el paciente está asintomático y va a hacer un ejercicio, y siempre se tiene que empezar con ejercicio suave y gradualmente ir aumentando la intensidad. Las pruebas de esfuerzo están guardadas o reservadas para pacientes asintomáticos con bajo riesgo de enfermedad coronaria, no están recomendadas en los que son asintomáticos con bajo riesgo de enfermedad coronaria. Sí, cuando van a pasar, por ejemplo, de un ejercicio leve, de una caminata, se les ocurre hacer CrossFit de un día para el otro. Ahí sí hay que hacer una prueba de esfuerzo. Y las pruebas de esfuerzo sí están indicadas para los individuos asintomáticos que tienen un alto riesgo de enfermedad coronaria. Esos pacientes sí sería conveniente hacerles una prueba de esfuerzo antes de iniciar el ejercicio. Las recomendaciones son de 150 minutos de ejercicio aeróbico, por ejemplo caminar, que es lo que siempre recomendamos, 150 minutos por semana, y si no hay contraindicaciones pueden hacer entrenamiento de resistencia, por ejemplo con pesas o con máquinas, al menos 2 veces por semana. Obviamente si van a hacer el cambio de ejercicio, hacer una prueba de esfuerzo antes, según las recomendaciones que les comenté antes. Básicamente que consuman mucho líquido antes, durante y después del ejercicio. Si utilizan insulina o secretagogos, tienen que medirse la glucemia todo el tiempo, consumir hidratos de carbono para evitar la hipoglucemia durante el ejercicio. Eso se les puede explicar a los pacientes qué comer, y no mucho más. Un segundo la grabación, ¿no? ¿Puede más?